¿Qué tal amigos, hermanos? Que Dios les bendiga. Es un gusto de saludarles y encontrarnos una vez más para poder compartir la siempre vigente y presente palabra del Señor. Como nuestra costumbre, agradecemos a Dios, agradecemos al Señor, que nos da la facilidad y también el trabajo de poder construir y ir esquematizando los mensajes que hemos decidido compartir con ustedes, que es el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, que significa algo que está escondido y que se da a conocer poco a poco en la medida que se llega al todo de descubrirlo, mostrarlo o manifestarlo a quienes lo van a ir conociendo poco a poco. Muy bien, hoy vamos a detenernos y considerar la base bíblica para nuestro estudio. Es Apocalipsis capítulo 9, los versículos 13 al 21. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Vamos a leerlo para luego compartir algunos puntos sobre este mensaje. Dice así el libro de Apocalipsis. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi la visión de los caballos y de los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su cola y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos como estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El tema que vamos a compartir en el día de hoy es la trompeta angelical. Hemos hablado en ocasiones anteriores que el plan de la Sagrada Escritura es la redención del hombre o la salvación de la humanidad, la cual ha sido cumplida perfectamente y cabalmente por nuestro Señor Jesucristo, que hace más de 2000 años murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Dios Todopoderoso. Antes de ascender, comisionó a los apóstoles, les llenó del Espíritu Santo y ellos expandieron el mensaje de redención que aún está presente y activo en el planeta Tierra. Además, encontramos también que aunque se evangeliza, se enseña y se habla de los principios éticos cristianos, aún hay muchas personas que niegan, que rechazan y que no quieren arrepentirse ni dejar sus prácticas pecaminosas. Por lo mismo, el Dios Todopoderoso, no solamente Dios ama a la creación, sino que también Dios es el juez de la humanidad. Y el libro de Apocalipsis, en los capítulos que estamos leyendo, estudiando y analizando y compartiendo, vemos cómo el Dios Todopoderoso ahora es el juez que va a juzgar a los hombres por sus hechos y por haber rechazado al Redentor y único Redentor de todos los hombres, que se llama Jesucristo. Ahora, el pasaje que hemos leído
podemos considerar dos aspectos de la trompeta angelical. El primero de ellos es que se menciona en el texto un ángel que recibe una orden para desatar 4 ángeles que estarían ahí cerca del río Éufrates. El río Éufrates es uno de los ríos que hoy día encontramos allá en Irak, en la zona norte de Israel, donde también está ahí ubicado el huerto del Edén. Es muy interesante poner atención en este hecho. Dice el pasaje así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. O sea, ángeles que están en la presencia de Dios y que el Dios Todopoderoso les comisiona, les da órdenes o instrucciones y ellos obedientemente ejecutan lo que Dios les ha designado. Diciendo al ángel o al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esto es muy interesante. Hoy día, por la visión humana, no podemos ver esos ángeles que estarían ahí atados cerca del río Éufrates. Pero observemos lo que ocurrió después que Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén y cómo el Señor Dios Todopoderoso tomó una decisión en relación al Edén. Estoy leyendo en Génesis 3, versículo 23 y 24, que dicen así: y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del huerto de la vida, el camino del árbol de la vida. Es muy interesante este pasaje porque acá se mencionan querubines, que son otras criaturas del Señor que tienen misiones, tareas y responsabilidades distintas a los ángeles o en este caso a nosotros, las personas. Entonces, cómo el Dios, de una u otra manera, toma decisiones y hace que los querubines, los serafines y los ángeles participen en entregar a veces buenas noticias, como también ejecutar los juicios del Dios Todopoderoso. ¿Por qué menciono yo acá, y se menciona, el árbol de la vida? Porque el árbol de la vida, en el huerto del Edén, cerca de allí estaría, en este caso, los ríos Éufrates, Tigris. Se mencionan en el pasaje de la Escritura. Los ríos, en este caso, que le acabo de mencionar. Bien. Eso está ahí en Génesis capítulo 2, dice el 9. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también berilio y ónice. El grande del río Gión, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va a Oriente y a Siria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y ahí sí se menciona, ¿ve? Aparece en Génesis. Y notamos acá en Génesis, en Apocalipsis al final, que estos ángeles estarían atados cerca o junto al gran río Éufrates. Es decir, han pasado aproximadamente más de 3.500 años aproximadamente, y no sabemos cuándo se va a cumplir esto del río, de cómo el Señor va a enviar los juicios sobre la humanidad. ¿Qué es lo que Dios está esperando para que esto se cumpla? Está esperando que los hombres escuchen el mensaje de la salvación y puedan volver y arrepentirse. Sigamos un poco más adelante. Estos querubines
o estos ángeles que se menciona aquí, el ángel, tiene la misión de nada menos que matar en un día. Se menciona el día acá. Esto está en el versículo 14. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Realmente es algo impactante cómo esta situación se va a dar por parte de los juicios de Dios hacia la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan. El Dios Todopoderoso envía a estos ángeles para destruir y matar a la tercera parte de los hombres con ejércitos, con instrumentos divinos, y es allí donde el Señor interviene sobre la humanidad por causa de su maldad. En segundo lugar, se habla de los otros hombres. Eso está en el versículo 20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos, es decir, primero los 4 ángeles matan a la tercera parte de los hombres de la humanidad. Pero queda un porcentaje muy alto, de más o menos un 70%, de esas personas que aún están vivos y que tienen conductas totalmente deplorables, pero sin embargo el Señor y el texto bíblico menciona que no fueron muertos por esas plagas que el Señor les envió. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron estos hombres? El texto dice, no se arrepintieron. El arrepentimiento es uno de los mensajes centrales evangélicos donde el Señor Jesucristo y también Juan el Bautista llama a las personas al arrepentimiento. Y le dice, arrepentidos y convertidos y creer en el Evangelio. Hoy día, el primer paso que una persona tiene que dar en su vida es arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para ser salvo de los juicios de estas plagas que se mencionan acá en el libro de Apocalipsis. Además, dice que estas personas adoraban a los demonios. En el pasaje que de Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 dice, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Cómo es posible? La Sagrada Escritura enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y no hay más. Existe Satanás con su gobernador de las tinieblas, con su principado, con sus potestades, con los demonios, y lo que ellos buscan en el fondo es adorar al mismo Satanás, o que a través de ellos se reconozca a Satanás como Dios. Pero la palabra del Señor enseña que hay un solo Dios, y en ese sentido tenemos que ser taxativos y dogmáticos. Ahora, es evidente que también existen estos seres de las tinieblas que lo que hacen es corromper a las personas e inducirles que así como están bien y que tienen que pasarlo bien y disfrutar la vida. Pero no está bien que las personas estén adorando y rendiéndole culto a los demonios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, habla acerca de los ídolos. Y él escribe así, 1 Corintios 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiere que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Los corintios, esta ciudad griega, eran pueblos idólatras, donde tenían imágenes de personas o de entidades paganas que ellos mismos habían construido y que les
entregaban culto y le rendían flores, incienso, para obtener o buscar ayuda en sus necesidades. La palabra del Señor dice todo lo contrario, que no está bien que las personas adoren a los demonios. Ahora, el Salmo 115, vamos con la literatura poética. El Salmo 115 dice así: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Esa es una descripción que hace el poeta bíblico, relación de comparación, lo que es el Dios Todopoderoso y lo que son los ídolos hechos por los hombres. Volviendo a Apocalipsis, dice también: y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tenemos que ser muy objetivos y decir la verdad. Hay personas que hoy día son idólatras, que adoran representaciones, imágenes de personas o seres de la historia de la iglesia y le atribuyen a ellos ciertos poderes. Pero quiero decirles que en Mateo capítulo 28, el Señor Jesús dice algo muy sorprendente para todos los creyentes. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: este es el Cristo resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Entonces, ¿tiene potestad o poder aquellos ídolos paganos hechos por los hombres, por las manos mismas de ellos? Según la Escritura, no tiene ninguna potestad. Porque el que tiene la potestad y la autoridad y el poder es el Señor Jesucristo. Bien. Luego, el versículo 21 del Apocalipsis, capítulo 9, dice: y no se arrepintieron de sus homicidios. Ya aquí el texto habla de cosas situacionales, de los homicidios, de asesinar a personas, ¿ya? También dice: no se arrepintieron de sus hechicerías. Esto es el culto a los espíritus. Ahora, el libro de Levítico, que es el tema del Levítico, es la santidad de Dios. Hay un pasaje en el capítulo 20, Levíticos 20, ¿ya? Cuando el autor bíblico, que en este caso es Moisés, habla acerca de cómo el creyente y los sacerdotes tenían que cuidar sus vidas. Dice algo así, le voy a buscar el pasaje en cuestión. Estoy ahí en Levíticos 20:23. Dice: y no andes en las prácticas de las naciones que yo eché de delante de vosotros. Moisés le escribe a la primera generación que salieron de allá de Egipto, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo les daré para que la poseáis en heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor vuestro Dios, que os he apartado de aquellos pecados. Bien. Y el versículo 27 es el clave. Dice: y el hombre o la mujer que evocar espíritu de los muertos y se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán, apedreados, su sangre será sobre ellos.
cómo la ley divina, en ese contexto, era tan drástica en un sentido. Aquellas personas que consultaban los muertos o las hechicerías se exponían a la muerte de sus propias vidas. Tenía el pueblo de Dios que aprender, y hoy día también, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Si usted tiene alguna necesidad, el mismo Señor Jesús enseña lo siguiente: cómo resolver aquella necesidad. Y dice así el Señor Jesús: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es lo que usted necesita? Tiene que orar al Padre. Tiene que orar al Papito Celestial. Y cualquier petición que usted tenga del matrimonio, de los hijos, conflictos financieros, situaciones de enfermedad, situaciones mentales, espirituales, morales, el Señor Jesucristo es todopoderoso para responderle. Es más, el Señor dice: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo les haré descansar. ¿Dónde puede descansar mejor? En el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Entonces, no tiene por qué ir a verse las manos, las cartas, invocar a los espíritus de adivinación, leer el horóscopo todos los días para tener seguridad en cuanto a su vida privada, matrimonial, familiar, etcétera, etcétera. Tiene que venir al Señor, porque en Cristo Jesús usted va a encontrar todo lo que necesita y mucho más. Además, el texto sigue y continúa. Dice: no se arrepintieron de sus fornicaciones. La fornicación, la palabra griega acá es porneía, y de ahí viene la pornografía. Hoy día existe una vida, muchos jóvenes a muy temprana edad ya han tenido sexo, relaciones de un hombre con una mujer con un hombre, incluso algunos que han ido mucho más allá, relaciones homosexuales. La palabra del Señor enseña que eso está prohibido por el Dios Todopoderoso. Recién estaba ahí en Levíticos 20 mirando, leyendo, y algunos versículos tocan ese tema, ¿ya? Por ejemplo, Levíticos 20, 17 dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Ya está hablando de eso, ¿eh? Pecados de incesto, cómo se daban ese tipo de hechos malignos. Después dice, mire este otro: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y la mujer de ella o de la madre de ella, cometerá vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza en vosotros. Y luego dice: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y matarás también de la bestia. Y si una mujer se llevare a algún animal, se ayuntare con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Como el Señor les dio instrucciones precisas en cuanto al matrimonio, que debería ser santo en toda su manera de ser. La pasión sexual interna única que es propia del hombre y la mujer se tenía que dar en el matrimonio. Estaba prohibido por Dios el adulterio y la fornicación, y también en forma taxativa las relaciones homosexuales, entre lesbianas como también hombres con hombres. Y hoy día, al parecer, existe como un despertar sexual
en los jóvenes a muy temprana edad. Pocos son aquellos que llegan vírgenes al matrimonio, o pocas son también las doncellas que llegan virgen al matrimonio y que allí conocen al varón, o en este caso el hombre conoce a su mujer y con ella va a ir conociendo poco a poco lo que es la intimidad en el amor santo, sagrado y único en el matrimonio. Pero estos hombres, los otros hombres que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 9, 21, dice que no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación. Y luego dice de sus hurtos, el robo, hermanos. Éxodo capítulo 20, la primera entrega de la ley divina en el Dios Todopoderoso hacia su pueblo, aparece este mandamiento de Dios. Ahí está muy claro, dice Éxodo 20:15, no hurtarás, no hurtarás. El hurtar es tomar algo que no es nuestro, que no nos pertenece. Dios se opone taxativamente a eso. Hoy día mucha gente le llama trabajo. Van a trabajar a Europa, a Asia, Estados Unidos, o van a trabajar aquí al centro. Es una obra de la carne este acto de estar tomando cosas que no son nuestras. El respeto a Dios, el respeto a los otros y aprender a trabajar con nuestras propias manos, como dice las epístolas Paulina cuando él escribe a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4, versículo 28 dice así: el que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se da cuenta? Si alguien cuando no conocía al Señor robaba, hurtaba ciertas cosas en cualquier lugar, ahora que conoce al Señor, que ahora está en Cristo, que es nueva criatura, tiene que renunciar a esas prácticas inmorales y también incorrectas legalmente, porque traen ruina y maldición a la vida de las personas. Entonces, el apóstol Pablo también, en otra de sus cartas, habla sobre el carácter de los hombres, cómo se han pervertido. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, él habla de situaciones del futuro que son complejas. Leamos lo que él dice. 2 Timoteo 3. También debes saber esto. Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese, tiempos peligrosos, los postreros días. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hoy día hay hijos rebeldes que se van de las casas de sus padres. La pregunta es, ¿cuándo un hijo o hija tiene que salir de la casa de sus padres? Y usted podrá decir cuando cumpla su mayor de edad, 18, 21 años, 18 años acá en nuestro país, Chile. Usted podrá decir eso. Esa puede ser una respuesta sociológica, humanista, terrenal. Pero si usted lee la Escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, allá en Génesis ya el Señor estaba enseñando cómo tenía que hacerse y cuándo dejar el hogar. Y dice así el texto: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está Moisés escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo para escribirle a la comunidad hebrea cómo se tenían que hacer las cosas en cuanto a formar nuevas familias. Al Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 19, los escribas y fariseos lo tentaron y le preguntaron sobre el divorcio. Y el Señor contestó: en el principio no fue así. El Señor jamás apoyó una decisión de estas características, ya que también en Malaquías 3 habla
de que Dios aborrece el repudio. Entonces, no existen contradicciones en Dios. Los pasajes veterotestamentarios, a la luz del Nuevo Testamento, reiteran los mismos principios que se establecieron. Y el Señor dice ahí: por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y después dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y el apóstol Pablo, a las iglesias del siglo I, en el capítulo 5 de Efesios, él le habla a Pablo y dice: por esto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿por qué hoy día hay tanto caos moral, tantas niñas embarazadas que se juntaron, que conviven y que a muy temprana edad ya han tenido relaciones íntimas? Y algunos por ahí colocan ahí, en algunos spots publicitarios: cuando lleves o cuando vayas a un lugar, no te olvides de llevar el condón. Muchos jóvenes también se han infectado de enfermedades venéreas, SIDA, jóvenes con SIDA, hombres y mujeres. Y algunos no saben con quién o quién los infectó. ¿Por qué? Porque no ha sido responsable y respetuoso por lo que Dios ha establecido. Sigamos leyendo 2 Timoteo 3. Dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Ve? Hoy día hay gente que lo único que quiere es divertirse. Viven viajando, conociendo el mundo, ¿ya? Y dice que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita, dice el apóstol Pablo. O sea, el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, a el joven pastor Timoteo, y que hoy día nos habla también a nosotros. Estas personas hay que evitarlas, no acercarse a ellas, no relacionarse con ellas. Ahora, si yo tengo convicciones firmes en el Señor, mi deber es evangelizarlos, hablarles. Pero la misma escritura enseña, el libro de Apocalipsis, que aunque se les predique, se les enseñe, se les hable y se derramen los juicios del Dios Todopoderoso sobre ellos, estas personas no se van a arrepentir. Por un lado, van a tener el respaldo de Dios de que alguien les habló del Señor. Pero al mismo tiempo son ellos los que han tomado esa decisión. Mis queridos amigos, la trompeta angelical del sexto ángel que se menciona acá es un juicio de Dios hacia la humanidad que no ha querido arrepentirse, que no ha querido volverse a Dios, que no ha querido creer en Cristo Jesús. Y quiero terminar con las palabras del Evangelio de Juan, cuando Jesús habla del Espíritu Santo y su misión. Eso está en Juan 16, los versículos 7 hasta el 11. Dice así: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está hablando con los discípulos de que Él va a morir y se va a ir, pero va a venir el Espíritu Santo. Eso le convenía a los apóstoles. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál entonces es el pecado del ser humano, del hombre? ¿Sabe cuál es? El más grave es no creer en Jesucristo. Pero creer en las Escrituras es recibir a Jesucristo, es aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador y seguirlo incondicionalmente toda la vida. Si aceptamos a Jesús a los 15, los 20, 25, 30, hasta que el Señor nos llame, debemos permanecer con Él, junto a Él. De justicia por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado, dice.
y de juicio, perdón, de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Esa es la labor del Espíritu Santo. Entonces, si el Señor siempre nos va a hablar, siempre nos va a invitar a acercarnos a Dios, pero tenemos que hacerlo a través de Jesucristo el Señor. Si no nos arrepentimos, vamos a perecer por toda la eternidad. Pero si nos hemos arrepentido y nos hemos vuelto al Señor, vamos a tener la vida eterna que el Señor Jesús dijo que nos iba a dar junto a Él. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por tu verdad y por lo que cada día nos hablas a nuestro corazón. Que tu palabra cobre vida y haga, Señor, lo que tú quieres hacer con ella, que es instruirnos, educarnos, enseñarnos para compartir tus verdades con otros también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.